Hola, ¿cómo están? Soy Juan Fidel de la Corporación 5 Soles y hoy continuaré con la videosíntesis del libro Logística del Autismo de Casey Wild. En esta ocasión hablaré del capítulo 5, el cual habla del poder de la explicación, hablarle a nuestros hijos que se encuentran en el espectro autista. Hay principalmente dos creencias que son importantes para apoyar a nuestros hijos. La primera es: ellos son inteligentes. Y segundo, que ellos pueden escuchar y entender lo que se les está diciendo. Son totalmente importantes. La primera, muchos de nosotros sabemos que nuestros hijos son muy inteligentes, son capaces de dar muchas soluciones que a veces nosotros no se nos ocurriría en determinados momentos. Se tiende a decir por parte de algunos profesionales de la salud o de la educación que nuestros hijos presentan un retardo intelectual, un retardo en su aprendizaje. Si bien presentan dificultades motrices finas, motoras, gruesas, presentan dificultades en su proceso de audición y presentan dificultades en su proceso de habla, eso no implica que ellos no sean inteligentes. Ellos tienen una gran capacidad de desarrollar infinidad de situaciones, y también hay que tener en cuenta una cosa: la manera como nosotros definimos la inteligencia de nuestros hijos tiene una directa influencia en el éxito de que ellos van a tener, sin importar si nuestros niños se encuentran en el espectro o no. Si tomamos un niño neurotípico y asumimos directamente que no es inteligente, directamente el niño tomará cualquier evidencia para determinar que no es capaz de realizar las cosas y que no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros también habremos decidido que no creeremos en la inteligencia de nuestro niño neurotípico. Ahora, esto también se aplica para un niño que se encuentra en el espectro. Dentro de mi experiencia con mi hijo Juan José, siempre he dado cuenta de la maravillosa inteligencia que él tiene. Recuerdo cuando tenía como 3 años y medio, todavía no hablaba casi, y me puse a armar una silla, y venía con esas sillas que son para armar, que vienen directamente desde así ferreterías así tipo o de almacenes de cadena, que son para que nosotros mismos las hiciéramos. Y si bien decían con los planos, si bien siendo con ingeniería, soy ingeniero, había una pieza que no lograba conectarla, no la encontraba, estaba muy confusa en los planos, y no lograba conectarla correctamente. Sin haberle pedido ayuda, el niño encontró la manera de colocarla de la manera más fácil y obvia. Desde esa época, yo la verdad considero que mi hijo tiene unas actitudes mecánicas muy superiores, y la he probado en muchas cosas que a veces quiere trabajar conmigo en actividades de reparación de cosas en la casa. Le encantan mucho los equipos mecánicos, le encantan todas esas cositas de autos, aviones, y él comprende muy rápidamente todas aquellas cosas. En este momento ya mi hijo habla, interactúa muchísimo, y es esa gran inteligencia que ahora ya puede explotar, la que yo veía en esa época cuando él no podía hablar conmigo e interactuar. Y eso ha influenciado muchísimo en la manera como él ha llegado hasta el día de hoy. La segunda parte es de que ellos pueden escuchar y entender lo que decimos. Esto es a veces difícil de comprender con respecto a los papitos, porque se nos dice que pues si nuestro hijo no habla, no nos mira a los ojos, no nos escucha, pues no está interactuando con nosotros. Y pues de hecho una de las primeras investigaciones que hacemos es para verificar si nuestros hijos
sufren algún tipo de sordera. Hacemos el análisis de audiometría, hacemos el análisis de potenciales evocados, se le hace una tomografía a fin de verificar si se encuentra algún daño cerebral que impida que nos escuchen o que nos miren. Y cuando no se encuentran estos tipos de daños, pues, y nos dan el diagnóstico de posible autismo, trastorno generalizado del desarrollo, cualquiera de los diagnósticos asociados al espectro, pues nos encontramos en esa situación de que nuestro hijo no quiere comunicarse, no quiere estar, no nos escucha, y entonces asumimos que no nos escucha y empezamos a hablar con ellos a veces como terceras personas o como cosas, o a veces empezamos a tratar de hacer las cosas sin explicarles qué es lo que vamos a hacer. Una de las tareas maravillosas que me sirvió de este libro, El poder de la explicación. Cuando mi hijo estaba pequeñito y se le dificultaba colocarse la ropita, era muy quisquilloso para colocar pijamas, para bañarse. Por ejemplo, cuando íbamos al clima frío, él presentaba dificultad para colocarse sacos. Era una gran guerra con él, tratar de colocarle ropa abrigada en un clima cuya temperatura podía alcanzar los 5 grados centígrados, y él quería andar descalzo o en pantaloneta en ese tipo de clima. Entonces no sabíamos qué hacer y había muchas discusiones, muchas batallas de control, y pues prácticamente eso nos abrumaba. Cuando empezamos a utilizar el poder de la explicación, a utilizar el protocolo Sonres, al explicarle las cosas, fue maravilloso, porque el cambio fue casi que de inmediato. Si bien se disminuían las batallas y muchas veces no se podía lograr el objetivo, poco a poco los iban interiorizando. Así no hablaran, se daban cuenta que con ello podían ir mucho más allá. Tanto así que por lo menos mi primer gran logro de desarrollo con Juan José fue que fuera al baño. Y eso lo logré gracias al libro de Kate, gracias a usar el poder de la explicación a través del modelamiento con toda la familia, hablando, diciéndole mira lo maravilloso que era ir al baño. Eso lo logramos con él y eso fue muy maravilloso. Así hicimos con el baño, con lavarse los dientes. El tema, digamos, ha sido tantas cosas maravillosas que he pasado con Juan José, con el poder de la explicación, por ejemplo. El hecho de llevarlo a la peluquería fue un trabajo un poquito, digamos, largo, pero si bien a estas alturas en un trabajo de 2 años, donde poco a poco íbamos a la peluquería, hablábamos con la peluquera de cómo íbamos a hacer las cosas, hablábamos con el niño de cómo íbamos a hacer las cosas poco a poco, qué era lo que iba a suceder en la peluquería y que él estaba en el control. Tanto que hemos llegado al día de hoy a que él vaya a la peluquería en cualquier momento cuando se le solicita para que vaya a cortarse su pelito y vaya al colegio muy bien a la peluquería sin tener que forzarlo y sin tener que ofrecerle ningún trato para poder hacer las cosas, ¿sí? Él mismo ha entendido de lo chévere que es mantenerse bien cuidado para sí mismo y él va cuando se le solicita. El poder de la explicación, otro ejemplo que pudiéramos dar, uno muy maravilloso, cuando estábamos en el proceso de volverle a enseñar a tomar sopas, debido a que pues cuando estaba pequeñito y no se le había diagnosticado con trastorno generalizado del desarrollo, se le llevaba a un jardín donde le obligaban a comer y le daban sopa y lo obligaban forzado a tomar sopa, y obviamente dejó de gustarle la sopa, los granos, o sea, frijoles, garbanzos, lentejas, mejor dicho,
Ellos no lo hicieron de muy buena manera, pero no entendían el proceso que sería mejor para poder educar a mi hijo. Y pues lograron fue lo contrario, a que dejara de tomar sopas, a que no le gustaran los granos porque lo asociaba a que lo forzaran. Haciendo ese trabajo en casa, empezamos a explicarle cosas, a hacerle, utilizando el poder de la motivación nuevamente. Fue muy chistoso porque a él le encantaba en aquella época leer una Biblia para niños que le daba la abuelita, y como él leía, entonces le leía y se sabía muchas historias de la Biblia, y empezamos a jugar con esas historias de la Biblia y empezamos a decir: las lentejas de Josué, mira tan ricas, maravillosas esas lentejas, ¿sí? Las lentejas que Isaac le dio a Josué. Le encantó tanto el juego que empezó a comerse las lentejas y dijo: maravillosas las lentejas, y siguió comiendo. Esas son muchísimos logros a través de, por ejemplo, varias veces cuando íbamos a los viajes, explicarle por qué teníamos que ir a determinado viaje, ¿sí? Y que de pronto él se podía sentir incómodo, pero que era beneficioso para él. Eso le ayudaba a reducir el estrés y a poder entender que podía verse beneficiado. Y al ver ese beneficio, debido a su propia inteligencia, se daba cuenta que era bueno soportar esas pequeñas incomodidades. Siempre el poder de la explicación les ayuda a mantener el control y a sentirse mucho más relajados en el mundo que los rodea. Otro tema importante del poder de la explicación es que muchas veces nos dicen: pero ¿por qué le explicas si él no te va a entender, no te va a escuchar, él no sabe qué palabras son? Muchas veces tenemos un niño de 2 años, 3 años neurotípico, y muchos padres, incluido yo con mi hija mayor, no le explicábamos y tomábamos acciones por encima de ellos sin explicarles nada, diciéndoles: no, ellos no van a entender, solo entenderán esto cuando estén grandes. Y tomábamos acciones sin considerar sus opiniones. Esto se puede ver por parte, ya seas neurotípico o seas un niño o un adolescente que está en el espectro, considerado como una imposición que puede ser agresiva. Y pues obviamente si nos estamos sintiendo agredidos, pues vamos a terminar reaccionando de una manera que nos sintamos agredidos. Para un niño que se encuentra en el espectro es bastante complicado esta situación. Por eso, cuando explicamos con un tono de voz suave, con nuestro lenguaje corporal, así nuestros hijos no nos entiendan, nuestra actitud, nuestro lenguaje corporal le permitirá darse cuenta que nosotros estamos ahí para que hagamos lo mejor para ellos. También muchas veces nos dicen que no, que nuestros hijos son incapaces de entender el lenguaje no verbal. Sí, puede que en un determinado momento no nos estén viendo, no nos estén poniendo atención, pero nuestro tono de voz, nuestra actitud, la manera como nos acercamos, felices y agradables, les permitirán darse cuenta que nosotros estamos ahí para ellos. ¿Sí? Les pongo este ejercicio: siendo vosotros unas personas adultas, ¿con quién tomarías un consejo? ¿Con alguien que viene y te impone directamente: cómpreme este carro? ¿O con un vendedor que viene y te dice: mira, estos carros, ¿sí?, son de esta y esta manera, que te pueden beneficiar de esta y esta otra manera? Esa es la misma situación que nos pasa con nuestros niños que se encuentran en el espectro. Si nosotros entramos con una imposición, con una agresividad debido a que tú no entiendes, porque esa es nuestra creencia con respecto a nuestros niños que se encuentran en el autismo, vamos a generar
una situación de agresión que ellos van a sentirse que necesitan defenderse. Y eso no es lo que nosotros queremos con ellos. Queremos que se acerquen más hacia nosotros, que nos vean a nosotros como aquellas personas que les podemos enseñar, de las cuales ellos quieran aprender. Y eso depende de nuestra explicación, de la manera que nosotros queremos darles a ellos ese conocimiento que les beneficiará en la vida. Fue una de las cosas, sí, se hará muy chistoso, pero en todos estos grandes conocimientos que aprendí de estos libros de Kate y de todo el programa Sunrise, para mí ha sido muy revelador en mi vida, que me ha ayudado a cambiar, no solo a beneficiar a mi hijo, sino también de la manera muy personal. Entonces, para concluir, recordar que si bien el explicar puede que ellos no lo entiendan, la manera como nosotros tomamos el poder de la explicación, de la manera que tomamos esa actitud de explicar amorosa, con calidez, con todo el agrado de poderles ayudar, eso se refleja en nuestro tono de voz, en nuestra actitud, que más adelante ellos se darán cuenta que es lo mejor para ellos y aprenderán de nosotros. Bueno, muchísimas gracias por ver nuestros videos, y como ya se está convirtiendo en tradición, permítanme dejarles esta pequeña reflexión con respecto al aprendizaje. Esta es una reflexión del escritor argentino Ernesto Sábato y dice: el ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificarse, para enseñar métodos y caminos para explorar.